Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. En esta oportunidad voy a responder a una pregunta que surgió en uno de los grupos que yo sigo y que veo que también se realiza la consulta con mucha frecuencia a través de las redes. Y es que cómo podemos bloquear una celda después de que ya haya sido editada. En este caso, puntualmente, las palabras que quieren para esta solución son palabras de contabilidad que hacen referencia a ingresos y gastos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar nuestra lista. Acá tenemos nuestro archivo de ejemplo. Vamos a seleccionar el rango de celdas donde queremos nosotros poner la lista de validación. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionamos el rango, vamos a datos, validación de datos, y en validación de datos vamos a decir en añadir regla. Acá vamos a colocar las palabras que queremos incluir dentro de nuestra lista. Entonces sería ingresos, y para esto le voy a poner un color verde y voy a poner gastos. Para gastos le voy a poner un color como rojito. Listo. Entonces, acá en opciones avanzadas no quiero que coloquen nada más de texto diferente a este, entonces voy a poner que rechace los datos introducidos. Entonces quedaría acá de esta manera y puedo poner un texto personalizado que me diga solo se permiten valores de la lista. Listo, entonces desde esta manera vamos a agregar nuestra lista acá en esta columna E. Voy a decir que ya está hecho y listo. Aquí ya nos quedan las palabras ingresos y gastos, que son las palabras que nos interesan para nuestro ejercicio. Ahora bien, este archivo sería el archivo principal con el que vamos a trabajar, es decir, la cuenta que tiene los permisos para realizar este tipo de procesos. Pero yo lo que quiero es que los usuarios, las personas con las que yo voy a compartirle este correo o esa cuenta como tal, para ser editada, se bloquee esto en automático para que no les permita hacer más modificaciones. Entonces lo primero que voy a hacer es compartir el archivo. Entonces me vengo acá, comparto el archivo, doy a enviar y bueno, una vez recibido el archivo, la otra persona tiene los permisos de edición. Si vemos acá, este es el otro correo con el que ya compartimos la cuenta. Entonces la persona puede editarlo sin problema. ¿Ver? ¿Listo? Ahora bien, voy a poner esto acá, voy a minimizarlo un momento, mientras trabajamos en este archivo principal. Para poder bloquear esta información, esta celda en específico, lo primero que tenemos que hacer es ir a la opción extensiones, luego apps script, para que se abra el editor de la secuencia de comandos. Desde aquí nosotros vamos a editar, vamos a borrar esto, que es lo que tenemos acá por defecto, y vamos a editar nuestra propia función. Entonces vamos a decir función que se va a llamar proteger celdas o proteger celdas editadas. Proteger celdas editadas. Vamos a dejarlo de esta manera. Abrimos y cerramos paréntesis y luego vamos a abrir llaves.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear la constante para llamar a la celda activa, la celda que estamos editando como tal. Entonces vamos a decir que esta se va a llamar celda editada. Y eso va a ser igual a spreadsheet up, donde de acá lo que vamos a hacer es obtener la hoja, o sea, la hoja activa con la que estamos trabajando, get up spreadsheet, que sería esta opción de acá. Abrimos y cerramos paréntesis y luego decimos que vamos a utilizar get active sheet, o sea, la hoja activa. Y desde la hoja activa vamos a trabajar con la celda activa. Entonces vamos a decir get active cell. Abrimos y cerramos paréntesis y luego punto y coma. Vamos a crear una nueva constante que se llame columna. Esta constante columna lo que va a hacer es que nos va a decir en qué columna vamos a trabajar. Entonces estamos trabajando en la columna A, B, C, D y E. En nuestro caso va a ser la columna número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la columna 5 es donde vamos a trabajar. Es decir, que va a ser la columna E. Entonces vamos a decir columna 5 y punto y coma. Vamos a comentar que esta es la columna E. Listo, vamos a trabajar sobre la columna E, que es donde nos interesa colocar los ingresos y los gastos, que es lo que tenemos acá. Ahora vamos a crear una nueva constante, que es donde vamos a colocar las palabras que van a estar incluidas dentro de esta lista para para proteger esas celdas. Entonces, la vamos a llamar palabras. Eso va a ser igual entonces a la lista de palabras que queremos incluir dentro del arreglo para que pueda proteger ese rango de celdas. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es abrir y cerrar corchetes y entre comillas vamos a colocar las palabras que serían ingresos, luego decimos coma, abrimos nuevamente comillas, entre comillas decimos gastos, que es la segunda palabra que vamos a incluir dentro de esta lista de palabras para bloquear las celdas. Punto y coma. Ahora decimos que vamos a llamar a la hoja con la que vamos a trabajar. Const, escribimos const, que es una constante, esta información no cambia. Y para nuestro ejemplo voy a cambiar a la hoja, le voy a poner el nombre de contabilidad. Ahora sí, copio este nombre y acá, después del igual, entre comillas, voy a decir que vamos a trabajar sobre la hoja contabilidad. El nombre de la constante vamos a ponerle hoja. Listo. Entonces ya tenemos declaradas las constantes. Lo que vamos a hacer a continuación es establecer la lógica para que se pueda bloquear cada celda al momento en que, o sea, proteger esa celda al momento en que ésta ya contenga estas palabras que pusimos acá como condición. Ahora lo que debemos hacer es poner entonces if, vamos a abrir paréntesis y entre paréntesis vamos a colocar las condiciones con las que vamos a hacer que se proteja las celdas. Lo primero que tenemos que determinar es si la celda editada sí corresponde a la celda de la columna 5, que es donde estamos trabajando. Entonces voy a decir celda editada punto get column, abrimos y cerramos paréntesis y tenemos que establecer si esto va a ser exactamente igual a la columna 5.
que sería en este caso la columna E, que es donde nosotros estamos trabajando. Después de esto, nosotros tenemos que determinar si las palabras que están incluidas dentro del arreglo, o las que están incluidas dentro de la celda mejor, si están incluidas dentro de este arreglo que nosotros ya habíamos establecido. Entonces, para eso vamos a llamar a la constante palabras, que es esta de acá arriba, palabras, punto, includes, y acá vamos a decir que va a ser la celda editada, punto, get value, en singular, que sería solamente un valor, el valor de la celda que estamos trabajando. Abrimos y cerramos paréntesis. Y decimos celda editada punto get sheet, abro y cierro paréntesis, y de aquí digo que voy a decir get name, o sea, vamos a ubicarnos en la hoja, que en nuestro caso el nombre de nuestra hoja es contabilidad, pero eso tiene una constante que se llama hoja. Vamos a hacer que eso sea exactamente igual a la hoja contabilidad, es decir, a la constante hoja. Ahora sí pasamos a proteger, o sea, después de que ya todo eso se cumpla, vamos a proteger la celda. Entonces abrimos y cerramos llaves, y acá vamos a crear una variable que se llame proteger celda. Esto va a ser igual a celda editada punto protect. Abro y cierro paréntesis, luego punto y coma. Ahora decimos que proteger celda punto remove editor, es decir, que lo vamos a quitar de esa edición para que no pueda volver a editar eso. Ahora, en este campo lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar el correo o los correos que tengamos con los permisos necesarios para editar ese campo de celdas. Entre paréntesis, luego abrimos y cerramos corchetes. Acá es donde vamos a poner nosotros la dirección de correos electrónicos, que en nuestro caso el correo que tenemos como ejemplo es tecnosoluciones@gmail.com. Lo que voy a hacer es abrir y cerrar comillas sencillas, y acá voy a poner el correo electrónico que tiene los permisos. Si tuviéramos más correos, basta solamente con dividirlo con una coma, simplemente coma, y vamos agregando los correos que tienen los permisos y que van a aplicar dentro de esa condición para que se le quite la restricción, para que se le quite la edición una vez que se haya editado. Pero en nuestro caso simplemente tenemos un correo electrónico, así que el código ya queda listo. Sí, vamos a verificar que quede funcionando. Entonces lo voy a dar guardar y lo voy a dar ejecutar. Esperemos que no nos generen errores. En la primera ejecución de cada código hay que tener en cuenta que siempre nos va a solicitar permisos. Entonces es importante decir que si se dan los permisos necesarios para poder trabajar. Listo, de esta manera ya queda
trabajando, funcionando. Pero recuerda que ese es el correo principal. Es decir, este correo siempre va a tener esa edición. Listo. Ahora, para poder hacer que ese código se ejecute automáticamente cada vez que nosotros vamos a editar una celda, lo que hacemos es copiar el nombre de la función. Nos vamos a venir acá donde dice, en la parte izquierda que dice activadores, y luego donde dice añadir activador, acá en la parte de abajo. Aquí tenemos la función, que es la única que tenemos dentro de este ejemplo, y en la parte de abajo donde dice selecciona tipo de evento, vamos a decir que se ejecute al momento en que se edite la celda, es decir, al editarse, a producirse un cambio como tal. Entonces, acá voy a simplemente poner que me notifique la ejecución cada semana y lo voy a dar guardar. Esperamos a que se guarden los cambios. Bueno, acá arriba nos aparece una ventana emergente, hay que aceptarla. Le voy a dar nuevamente guardar. Ahí aceptamos las condiciones, le damos permitir. Y listo, aquí nos dice función proteger celdas editadas, ya está. Entonces el evento es al editarse. Listo, volvemos a nuestro código. Bueno, esto ya lo podemos cerrar. Ahora voy a quitar esto de acá y voy a abrir el otro correo que es donde teníamos el ejemplo. Ahora sí, tenemos dos. Este es el principal. Tenemos el mismo archivo pero con diferente usuario. El usuario de la izquierda es el usuario principal y el usuario de la derecha es el usuario que va a tener los permisos de edición. Entonces, si nos vamos al usuario de la derecha, al seleccionar ingresos, por ejemplo, tuve que pasar un momento el video porque no me estaba dando y resulta que ya sé cuál es el error. Le he agregado los corchetes adicionales y bueno, en este caso no se necesitan porque es un solo correo electrónico el que estamos utilizando como ejemplo. Entonces, si se lo quitamos y dejamos esta línea así como la tenemos acá, ya va a funcionar. Vamos a guardar y a ver, vamos a cerrar esto. Ahora vamos a ensayarlo. Si vemos, ya se restringió el acceso para poder volver a editar. Entonces, si se va a editar esa celda, ya está protegida. Vamos a ensayar con otra. Listo, está funcionando perfectamente. Desde el archivo principal, donde se están haciendo el dueño como tal del archivo, el propietario, ese sí va a poder hacer los cambios. Acá, por ejemplo, puede hacer los cambios a gastos o a ingresos sin problema. A ver. Pero la persona que está como usuario editando, trabajando en ese archivo, no va a poder hacer ninguna modificación adicional, porque simplemente no se le va a esconder la lista, no le va a permitir hacer nada más. Tampoco le deja editar, no le deja hacer nada. Entonces está completamente protegido. Bueno, espero que les haya gustado, comenten y compartan la información para que otros emprendedores puedan utilizar esto en sus proyectos.